Bienvenidos. En el canal Congreso tenemos el propósito de informar a la ciudadanía cuáles son los caminos que deben transitar las leyes de la República una vez han sido aprobadas por el Congreso para que se hagan realidad en la vida práctica de los ciudadanos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es la ley Pepe Sánchez. A sanción presidencial pasó este proyecto de ley que servirá para reconocer regalías a los directores y guionistas audiovisuales por la reproducción de sus obras. Es una ley fundamental, modifica la ley sobre derechos de autor para incluir tanto a los directores, libretistas, guionistas y productores de audiovisuales, llámese cine, televisión, para que ellos también puedan obtener regalías por sus obras. Yo creo que es un avance fundamental y se trata más que todo de fomentar los talentos de cientos de autores y escritores colombianos que se dedican a esta labor. La ley Pepe Sánchez, que acaba de aprobar el Congreso de la República, tiene el objeto específico de definir un ingreso a quienes como autores y toda la categoría de los que en la ley se denominan autores, como guionistas, como fotógrafos, como diseñadores, etcétera, participan en obras cinematográficas. Es un acontecer muy justo. ¿Por qué? Porque desde siempre no se ha tenido con ellos ninguna consideración. Muchas veces cuando una obra en la que ellos han sido directores, etcétera, toma vuelo, adquiere un gran prestigio internacional, genera muchos ingresos, a estas personas que han intervenido tan directamente en ella, pues no tienen ninguna clase de remuneración de ingreso. Aquí se pone un acto de justicia en este acontecer. La ley, que lleva el nombre del actor, director y guionista Luis Guillermo Sánchez, Pepe Sánchez, fallecido en diciembre pasado, busca reconocer el trabajo de los autores de obras audiovisuales. Lo que venía ocurriendo es que, por ejemplo, alguna película o alguna novela se transmitía en el exterior y por no haber esta ley que le reconoce sus derechos en Colombia, pues realmente es que había una cantidad de fondos. Se calcula que más de 8 millones de euros en fondos del extranjero no les podían ser remitidos para que fueran repartidos y otra vez ellos seguir su ciclo de trabajo. Entonces, gracias a esta ley, se crea el mecanismo legal para que estas regalías les sean reconocidas legalmente y puedan ellos seguirlos invirtiendo y produciendo y, lo más importante, dignificar su profesión. Que ellos no tenían absolutamente ningún ingreso. Era muy injusto, porque otras personas relacionadas con las mismas obras sí lo tenían. Entonces aquí se hizo justicia. Y bueno, lástima que Pepe no exista. Este proyecto se inició estando él en vida e incluso hizo una comunicación a los congresistas para que aprobáramos un proyecto de esta naturaleza. Pero bueno, tenemos su recuerdo, tenemos su memoria y en su nombre fue que se aprobó este proyecto. Ahora, esos dineros que están en sociedades de gestión de varios países de Europa y América Latina llegarán para ser repartidos. Nos acompaña hoy Rodolfo Hoyos. Él es director de cine y televisión con más de 25 años de experiencia en el gremio y representa justamente a la Sociedad Colombiana de Directores Audiovisuales. Rodolfo, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación y por estar aquí. Como director, ¿cómo recibe usted esta ley, esta aprobación de esta ley Pepe Sánchez? Mira, la ley Pepe Sánchez estaba un poco demorada, porque la industria colombiana de la televisión es una industria con una proyección internacional muy importante,
las telenovelas y la televisión colombiana se ve en todo el mundo, está muy bien posicionada en la televisión internacional. Entonces esta ley que nos permite tener un gremio legalmente constituido y poder cobrar las regalías es muy importante y recoge mucho de lo que está hacia atrás con ventas y con la televisión colombiana, como se ha comportado en el mercado. ¿A quiénes exactamente beneficia esta aprobación de esta ley? La ley Pepe Sánchez beneficia a los escritores colombianos, a los directores colombianos y a las familias de los directores y escritores colombianos. Porque ellos son los autores de las obras audiovisuales. Sí, el principio de derecho de autor que debe cubrir a los escritores y a los directores es un derecho que ya estaba reconocido y que ya tenía leyes en varios países del mundo, donde digamos, así como hay una sociedad de gestión de los derechos de los músicos, ya hay una gestión de los derechos de los autores del audiovisual. Eso supone recoger unos dineros sobre los derechos de reproducción y de utilización de este material, y esto viene a los autores como dinero en algunos casos, pero también como asistencia social. O sea, es la posibilidad de que el gremio tenga la posibilidad de ayudar a una familia de un director, a los herederos de un escritor, que haya educación, que haya posibilidades de generar programas de vivienda, apoyo educativo. O sea, son 1000 razones por las que el gremio debe tener esta posibilidad de cobrar sus derechos de autor. Un poco para la información de nuestros televidentes, ¿qué hace la Sociedad Colombiana de Directores Audiovisuales? Bueno, la Sociedad Colombiana de Directores Audiovisuales recoge en el mundo entero las regalías, los derechos de autor que se generan por la reproducción pública de los materiales audiovisuales. Esto, en cada país hay una sociedad de gestión, cada país, digamos, Colombia recoge lo que respecta a Colombia, México recoge lo que respecta a México, España lo que respecta a España, y luego ellos mismos, entre las sociedades de gestión, se distribuyen el dinero. El dinero que llega a Colombia, una parte se le da a los directores como reconocimiento a su trabajo y también al impacto que haya tenido su trabajo en el mundo, porque no es, digamos, algo que se reparte en iguales partes, sino que se reparte lo que cada uno ha logrado con su gestión y con su obra. Luego hay una parte que se queda en la asociación. Esa parte la gestiona la asociación para tener un respaldo al gremio mismo. Entonces, esto supone posibilidades de programas educativos, préstamos de vivienda, préstamos de desempleo que en Colombia no existen. Pero todo esto que estás mencionando es a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Claro, porque la sociedad DASC existía y existe en Colombia, pero no era una sociedad de derechos de autor que tuviera el respaldo de la ley. Desde que el presidente firme la ley Pepe Sánchez en adelante, DASC ya tiene un piso legal, va a poder conectarse con asociaciones de todo el mundo y generar esta actividad económica de recoger los derechos, traerlos a Colombia y con eso hacer una gestión como gremio. Bueno, pues vamos a seguir hablando de todos los beneficios que va a traer esta ley, este proyecto de ley que acaba de ser aprobado por el Congreso y que está a punto de ser sancionado ya por el Gobierno Nacional. Hacemos una pausa y ya regresamos. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Restricción efectiva de la libertad. La Constitución Política concederá amnistía o perdón por delitos políticos de rebelión o delitos conexos o relacionados con este. No serán objeto de amnistía ni indulto, es decir, de perdón del delito o de la pena, los delitos de lesa humanidad. Tampoco serán perdonados los delitos comunes que no tengan relación con la rebelión. Se han establecido 3 tipos de sanciones privativas de la libertad. La sanción propia, que es restaurativa, es decir,
busca reparar el daño causado y se impondrá a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad. Si la infracción es muy grave, tendrá un mínimo de 5 años y un máximo de 8 años de restricción de la libertad, y si el caso es menor, será de 2 a 5 años. La sanción alternativa es para quienes reconozcan la verdad y responsabilidad ante la sección de primera instancia, y la privación de la libertad será de 5 a 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación en los casos más graves, la sanción será de 2 a 5 años. Y la sanción ordinaria se impondrá a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del tribunal dentro de las normas penales. La privación de la libertad, en este caso, no será inferior a 15 años ni superior a 20. Un órgano nacional o internacional verificará el cumplimiento de las sanciones. No se concederá extradición ni se dictarán medidas de aseguramiento con fines de extradición por delitos cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo final, pero sí por delitos que se cometieron después de la firma del acuerdo. Las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz no inhabilitarán ni limitarán la participación en política. Acuerdo para la Paz, en el camino hacia la reconciliación. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Rodolfo, hablemos de esa cantidad de dinero que se está mencionando que todavía está en otros países, que no ha sido, digamos, reclamada por los directores y los escritores colombianos. ¿Dónde está esa plata? Ok, yo te puedo decir que en los 2 años anteriores la sociedad colombiana ha podido traer 670 millones de pesos y los ha distribuido entre 100 directores colombianos. Solamente estamos hablando de lo que recogió en 2 países, que es Argentina y Francia. Ahora, cada día más países en el mundo se suman a este sistema de gestión de los derechos de autor, y yo pensaría que muy rápidamente, después de que la ley sea aprobada, DASC va a poder contactarse y hacer link con 10, 15 sociedades de gestión de derechos de autor, y a partir de esa base legal va a poder traer mucho más dinero a Colombia. No sabemos cuánto va a traer, pero te digo que hay telenovelas producidas en Colombia que se ven en 120 países en este momento. Entonces la posibilidad de esta gestión es muy grande. Para hacer un ejemplo o darle un ejemplo a nuestros televidentes, una de sus obras más importantes es La otra mitad del sol. ¿Esa obra es la más vista que usted ha hecho? No, esa tal vez es la obra de más prestigio, pero si queremos hablar de un ejemplo de una obra muy vista en el mundo, es Victoria. Victoria es una producción de RTI Colombia que se hizo para un canal en Estados Unidos que se llama Telemundo, donde participó una actriz muy importante de la televisión mexicana, que es Victoria Rufo, y Arturo Peniche, que es un actor mexicano, y se hizo un elenco que a nivel internacional tenía mucho valor. Esta novela se vio en 120 países. Esta novela se sigue viendo hoy en día, después de 12 años de haber sido grabada, se sigue viendo en cable, en internet y en todo el mundo. Entonces las posibilidades de que haya dinero de esa novela que se pueda traer a Colombia es muy, muy grande. La obra dirigida por usted es la que se está viendo. Esa obra no es otra versión. Es una obra que dirigimos 2 directores colombianos, Andrés Birman y yo, y que tuvo la suerte de ser distribuida en todo el mundo. Ahora, novelas como Betty la Fea, que son novelas que el público colombiano las ve como representantes de la televisión colombiana, se han visto en todo el mundo y van a generar derechos o generaron derechos durante los años anteriores, y ese dinero está estacionado en cualquier sociedad de gestión de cualquier país en este momento, y es importante traerlo a Colombia. Y te digo, no es solamente importante traerlo por lo que va a significar para el director recibir ese dinero, sino porque mueve la economía colombiana, y además porque los herederos y las familias de los demás directores y todo el gremio de directores, más escritores, más sus familias, van a tener derecho
y posibilidades de programas de educación, vivienda, de muchas cosas que en este momento no existen. Una curiosidad, ¿por qué el nombre de Pepe Sánchez? Yo sé que es uno de los directores más importantes, más queridos por parte de los televidentes colombianos, pero ¿por qué? ¿Por qué él? Pepe fue uno de los fundadores de todo esto, del audiovisual en Colombia. Es el abuelo que todos reconocemos y yo creo que es un buen homenaje a la memoria de Pepe que se le haya dado el nombre de esta ley. Pepe además tiene el reconocimiento de todo el público colombiano. Yo a Pepe lo recuerdo desde mi niñez porque él actuaba en un programa que todos veíamos que se llamaba Yo y Tú, que veían mis papás, mis abuelos. Entonces creo que Pepe Sánchez es la imagen que todos los colombianos vivos en este momento podemos recordar desde inicios hasta hace muy poco en la televisión, porque él actuó hasta hace muy poco, antes de morir, y porque dirigió muchas cosas, y porque Café, que es una de sus obras cumbres, es la primera telenovela colombiana en tener realmente un reconocimiento y unas ventas internacionales que fueron una sorpresa y que le abrieron la puerta a la televisión colombiana al mercado internacional. En ese caso, esas regalías que le lleguen a Café, ¿las recogería su familia? Sí, el sistema de derechos de autor implica a los herederos. Entonces, digamos, la familia de Pepe, digamos, en el momento de la muerte, DASC ayudó, por ejemplo, al entierro, a pagar el entierro de Pepe. Eso es algo que es simbólico y es importante porque es que son momentos en los que el gremio quiere ayudar a la familia. Y claro, los herederos pueden seguir recibiendo todos los beneficios que por una obra debía recibir el autor. Eso es muy importante. Es importante también saber qué tanto apoyo sintieron ustedes en la gestión de este proyecto de ley. ¿Cómo fue esa creación y ese trámite? Hay dos personas que fueron muy importantes en el Congreso, una en la Cámara y otra en el Senado, Clara Rojas y Horacio Serpa, que ayudaron a mover la ley, que se interesaron en este proceso, que reconocieron en Pepe, porque cuando esto arrancó Pepe todavía estaba vivo, reconocieron en Pepe esa figura y la necesidad de hacer este homenaje. Bueno, pues justamente le preguntamos a estos dos parlamentarios cómo fue ese trámite de la ley Pepe Sánchez en el Congreso de la República. Bueno, realmente fue que todo este grupo de libretistas en algún momento tocaron, digamos, las puertas de mi oficina, se quisieron reunir conmigo para contarme la problemática que tenían. Yo desde el primer momento estuve muy alerta y muy sensible a su inquietud porque entendía que realmente personas tan importantes como Pepe Sánchez, como Ciro Guerra, ustedes recordarán que fue nominado al premio Oscar el año pasado, como Sergio Cabrera, bueno, tantos libretistas que han trabajado por Colombia, pues realmente necesitaban un estímulo. Y entonces cuando me explicaron la problemática, yo con mi equipo de trabajo formamos un equipo muy importante jurídico para ver cuál sería el mecanismo legal para hacerlo y llegamos a la conclusión de que sí era muy importante modificar esta ley para incluirlos a ellos, que tuvieran un mejor estándar de protección en sus derechos intelectuales. Y de ahí para allá, durante todo el proceso de la ley, que estamos hablando de más de año y medio, pues sin duda hemos hecho un equipo excelente porque hemos ido impulsando esta ley hasta que hace un par de semanas ya tuvimos la buena noticia que surtió su cuarto debate en la plenaria del Senado de la República de Colombia. A mí me nombraron ponente, yo hice mi trabajo con mucho gusto y finalmente el Senado también le dio su aprobación y en este momento debe estar en trance de ser sancionada la ley. El trámite ha sido intenso porque estamos hablando desde el año pasado, principios del año pasado, ya vamos año y medio, pero antes de eso también hicimos una serie de audiencias, de reuniones para lograr unos mayores consensos y bueno, esto se ha demorado su tiempo, pero por fortuna pues logramos participación de todos los, interesar a todos los diversos partidos políticos,
estuvieron en su gran mayoría de acuerdo en promover y en impulsar este proyecto y por eso salió avante. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Nuevos términos que usted debe saber usados dentro del acuerdo. Estos son los nuevos términos que usted debe saber y que están usados dentro del acuerdo. PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. RRI, Reforma Rural Integral. Son todos los planes contenidos dentro de la reforma agraria. PTN, puntos transitorios de normalización, esos puntos donde se concentrarán las FARC mientras se reincorporan a la vida civil. PISDA, planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo. ECOMUN, economías sociales del común, que serán las organizaciones que constituirán las FARC. UTC, unidades tácticas de combate de las FARC. CFHBD, cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo. ZBNT, zonas veredales transitorias de normalización, allí donde se concentrarán temporalmente los miembros de las FARC-EP cuando dejen sus armas. ZRC, zonas de reserva campesina en las que se implementarán algunos de los programas de reforma rural. ZS, zonas de seguridad. MAP, minas antipersonas. AEI, artefactos explosivos improvisados, dispositivos explosivos usados en guerras no convencionales como este conflicto armado. MUSE, municiones sin explotar. REG, restos explosivos de guerra. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro tema de hoy es la ley Pepe Sánchez, pero como del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer, veamos qué sigue en ese trecho. Le corresponde al Ministerio del Interior reglamentarlo a través de la Oficina de Derechos de Autor y básicamente lo que se pretende es generar unas sociedades de gestión y serán ellas las encargadas de tramitar y administrar estos fondos. De manera que esperamos que próximamente salga esta reglamentación, una vez sea sancionada por el señor Presidente de la República en las próximas semanas. Sobre ese particular se harán los reglamentos correspondientes. Lo importante fue que se tomó la determinación y que ya está, tan pronto se sancione, ya empieza a operar su contenido. Rodolfo, ¿qué esperan ustedes ahora que sea sancionada la ley? ¿Cómo será esa implementación? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, mira, yo creo que es importante fortalecer la agremiación. O sea, hay muchos directores que no se han integrado todavía a DASC, entonces es importante cimentar ese grupo. La conexión internacional con las otras asociaciones y estos procesos de aceptación jurídica, porque en la medida, digamos, Argentina y Francia nos aceptaron como estamos, sin la ley, y nos han estado, y hemos ya estado intercambiando, pero en los nuevos países ya con la ley, la constitución ya totalmente legal de la ley, vamos a poder entrar en un intercambio y empezar a traer el dinero. Y lo otro, bueno, lo que yo te digo, la acción social de la agremiación es muy importante y en la medida en que haya dinero va a haber posibilidades de establecer programas de apoyo a los directores y a sus familias. Con DASC ya la institucionalidad, digamos, está creada, pero ¿habrá algún obstáculo, algún reto que de pronto pueda ahí inmiscuirse para que no sea implementada eficazmente o ustedes tienen confianza en eso? Mira, el reto existía antes de la ley, porque DASC existió antes de la ley. El reto fue conseguir la ley. En la medida en que la ley sea aprobada y firmada por el gobierno, el camino se despeja totalmente para DASC. Y también hay que hablar de redes, que es la sociedad de escritores, que ellos también tienen que empezar a hacer su gestión para traer los derechos de autor de los escritores.
Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué reflexión de pronto quisiera hacernos como Rodolfo Hoyos, director colombiano que ha dado además tantas obras al público colombiano? ¿Qué reflexión hacer después de que se ha logrado esta aprobación de esta ley? Mira, el terreno del audiovisual está en un cambio muy importante en este momento. Cada día se hace más importante toda la producción audiovisual en Internet, porque cada vez el público está viendo más contenidos en Internet. Entonces yo creo que es importante que no descuidemos esa puerta, que ahorita tenemos el cine, la televisión, pero que el Internet es el futuro y hay que mirar cómo las leyes colombianas se modernizan también la televisión para que haya una competencia balanceada entre la producción en Internet y la producción en televisión, la emisión de productos en ambos canales y ver también cómo se desarrolla todo el tema de derechos de autor en Internet. Pues muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ti. Le preguntamos a los colombianos qué opinan sobre nuestro tema de esta semana, la ley Pepe Sánchez. Esto fue lo que nos dijeron. Muy a favor. Para los directores es muy importante que ellos reciban esas regalías después de que salgan sus obras. Claro, estoy de acuerdo, porque ellos le han dado al país demasiada felicidad y se lo merecen. Sí, estoy de acuerdo con este proyecto de ley y estoy de acuerdo que sea aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Llegamos así al final de nuestro programa. A ustedes un agradecimiento muy especial por su sintonía y les recordamos que estamos al aire cada semana para contarles en qué van las leyes que aprueba el Congreso de la República y cómo se hacen realidad en la vida práctica de los colombianos. Los esperamos en Del Dicho al Hecho.